¿sabes lo que encontramos en el bosque? Ouija. Anabel, Miguel, Demona y Carlos, un grupo de amigos de la universidad, decidieron que necesitaban un descanso de la vida urbana y planearon un fin de semana de campamento en un bosque remoto. El lugar estaba a kilómetros de distancia de la ciudad, un área tranquila y alejada de la tecnología y el ruido. Querían reconectar con la naturaleza y entre ellos mismos, sin las distracciones del mundo moderno. La primera noche, después de montar las tiendas y encender una fogata, Demona, una entusiasta de la naturaleza, decidió explorar un poco más adentro del bosque en busca de leña. Mientras recogía ramas secas cerca de un viejo árbol, notó algo extraño en el suelo, una esquina de madera asomaba entre la tierra y las hojas. Intrigada, empezó a desenterrar el objeto, descubriendo una especie de bolsa de forma rectangular, cuero genuino, pero era de color verde. Demona, desesperada pensando en algo misterioso, lo saca de la tierra y al abrir, se da cuenta que era una tabla de ouija de madera, muy vieja. La madera estaba un poco desgastada, pero los símbolos y letras eran claramente visibles. Había algo inquietante en la tabla, sentía como que tenía que tenerla, era una energía que Demona no podía explicar. Demona regresó al campamento con su hallazgo, sosteniéndola con cuidado. Al mostrarla al grupo, Anabel frunció el ceño de inmediato. ¿Estás loca? Sabes que esas cosas son peligrosas, dijo, pero los otros dos estaban intrigados. Vamos, Anabel, es solo una tabla vieja. ¿Qué daño puede hacer?, replicó Miguel, siempre el payaso del grupo. Convencidos por la curiosidad y el deseo de una experiencia emocionante, decidieron que sería divertido probarla. Prepararon el campamento, encendieron la fogata y se sentaron alrededor de la tabla, con linternas parpadeantes, creando un ambiente cargado de tensión. El viento comenzó a soplar más fuerte, y el susurro de las hojas en los árboles sonaba casi como voces lejanas. Colocaron la tabla sobre una gran roca, que hizo de mesa, todos se sentaron alrededor de la tabla y enseguida sus dedos sobre el puntero, riendo nerviosamente. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Carlos, medio en broma. Al principio, nada pasó. Pero cuando Miguel, con tono desafiante, preguntó si había algún espíritu presente, el puntero comenzó a moverse lentamente. Todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El puntero se detuvo en la letra S. Las risas cesaron y los amigos intercambiaron miradas de preocupación. «Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó Demona, pero nadie respondió. El puntero siguió moviéndose, deletreando PRIGRO. De repente, la fogata se apagó bruscamente, sumiendo el campamento en una oscuridad casi total. Solo las linternas y la luna llena iluminaban débilmente sus rostros pálidos. Un fuerte crujido resonó en la oscuridad, como si algo pesado se estuviera moviendo entre los árboles. Anabel, con la voz temblorosa, sugirió dejar de jugar y guardar la tabla, pero los otros, a pesar de su miedo, querían continuar. «Debe ser el viento», dijo Carlos, tratando de sonar valiente. Volvieron a colocar sus dedos sobre el puntero y preguntaron el nombre del espíritu. El puntero se movió de nuevo, más rápido esta vez, deletreando LUCIFR. Un grito ahogado salió de los labios de Anabel, mientras una risa macabra resonaba en el aire, como si alguien o algo se burlara de ellos desde las sombras. El terror se apoderó del grupo, pero antes de que pudieran reaccionar, un frío gélido envolvió el campamento, y sombras oscuras comenzaron a moverse entre los árboles, observándolos. El ambiente alrededor del campamento se volvió tenso y cargado de una oscuridad palpable. La risa burlona y el crujir de las ramas se sentían cada vez más cerca. Anabel insistió en que debían detenerse, pero el grupo,
aún en estado de shock y curiosidad, decidió continuar. Miguel, con las manos temblorosas, preguntó, ¿qué quieres de nosotros? El puntero se movió rápidamente, deletreando MUERTE. Todos se miraron con incredulidad, pero antes de que pudieran reaccionar, Demona se levantó bruscamente, diciendo que necesitaba alejarse un momento. Los demás, todavía absortos en la ouija, la dejaron ir sin pensar en los peligros que acechaban. Pasaron los minutos y Demona no regresaba. Anabel, cada vez más inquieta, sugirió ir a buscarla. Carlos y Miguel, aunque con miedo, estuvieron de acuerdo. Se adentraron en el bosque, llamando a Demona a gritos, pero solo recibieron el eco de sus voces y el susurro del viento en respuesta. La luna llena iluminaba débilmente su camino, pero las sombras parecían moverse a su alrededor, como si algo o alguien los observara. De repente, escucharon un grito desgarrador que hizo que la sangre se les helara. Corrieron hacia la fuente del sonido, pero no encontraron a Demona, solo su linterna tirada en el suelo, parpadeando débilmente. Una sensación de pánico se apoderó de ellos. Carlos recogió la linterna y, temblando, sugirió regresar al campamento. Al llegar, encontraron la ouija en el centro del campamento, con el puntero señalando la letra de Anabel. Comenzó a sollozar, convencida de que algo terrible le había sucedido a su amiga. Miguel, intentando mantener la calma, propuso que debían dejar el bosque de inmediato y buscar ayuda. Recogieron sus pertenencias apresuradamente y se dispusieron a marcharse, pero al intentar salir, descubrieron que el bosque parecía estar jugando con ellos. No importaba cuánto caminaran, siempre regresaban al mismo punto de partida. Era como si el bosque estuviera vivo y los estuviera atrapando. Anabel, Miguel y Carlos empezaron a escuchar risas infantiles y susurros que parecían venir de todas direcciones. Las sombras entre los árboles se volvían más densas y parecían seguirlos. Miguel, tratando de mostrarse valiente, sugirió que tal vez debían terminar lo que empezaron con la ouija para poder liberarse. Volvieron al campamento y colocaron sus manos sobre el puntero. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carlos con voz quebrada. El puntero se movió rápidamente, deletreando SANGRE. De repente, una fuerza invisible golpeó a Miguel, arrojándolo varios metros lejos del círculo. Anabel gritó mientras Carlos corría hacia su amigo, que yacía inconsciente. Mientras intentaban reanimar a Miguel, la temperatura del campamento bajó drásticamente. La neblina comenzó a rodearlos, y una figura oscura y alta apareció entre los árboles, observándolos con ojos amarillos brillantes. Anabel y Carlos, llenos de pánico, intentaron levantar a Miguel para huir, pero era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y opresivo, dificultando sus movimientos. El espíritu o entidad que habían invocado no tenía intención de dejarlos ir. La risa burlona resonó de nuevo, y la figura oscura empezó a avanzar lentamente hacia ellos. Anabel, con lágrimas en los ojos, comenzó a rezar en voz alta, pero el ente solo se acercaba más, alimentándose de su miedo y desesperación. El ambiente se llenó de una sensación de muerte inminente, y los amigos se dieron cuenta de que habían desatado algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás pudieron imaginar. El verdadero terror apenas comenzaba, y la noche parecía no tener fin para ellos. La niebla espesa envolvía el campamento, y la figura oscura se acercaba cada vez más. Los amigos estaban paralizados por el miedo, conscientes de que su situación era desesperada. Anabel, aún temblando, se levantó de repente. «Tenemos que destruir la tabla», gritó, pensando que eso podría poner fin a la pesadilla. Carlos, con Miguel apoyado en su hombro, asintió y ambos se dirigieron a la fogata.
Pero cuando intentaron acercar la tabla a las llamas, una fuerza invisible los empujó hacia atrás, alejándolos de la fogata. La figura oscura dejó escapar un gruñido profundo, y las sombras alrededor de ellos parecían cobrar vida, moviéndose como si tuvieran mente propia. «No podemos destruirla», exclamó Carlos, respirando con dificultad. «Necesitamos otra forma de detener esto». Desesperados, decidieron buscar respuestas en el bosque, esperando encontrar alguna pista o ayuda. Con Miguel apenas consciente, Anabel y Carlos lo llevaron consigo, adentrándose más en la espesura. Mientras caminaban, el susurro del viento parecía formar palabras, repitiendo «no escaparás» una y otra vez. La oscuridad del bosque era sofocante, y los árboles se cernían sobre ellos como gigantes amenazantes. Pronto encontraron una vieja cabaña, oculta entre la vegetación. La estructura parecía abandonada desde hace décadas, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra oxidada. Sin embargo, sintieron que era su única esperanza. Al entrar, un olor a moho y descomposición llenó el aire. Encontraron libros antiguos y objetos de rituales esparcidos por el piso. Miguel, recobrando algo de lucidez, señaló un viejo diario en una mesa. «Tal vez aquí haya algo», murmuró. Anabel abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Las páginas hablaban de un antiguo culto que había utilizado la Ouija para invocar a un poderoso demonio que habitaba en ese bosque. El diario describía ritos de protección y, más importante aún, cómo sellar de nuevo la entidad. Necesitaban un sacrificio, algo de gran valor emocional, y un conjuro específico que debía ser recitado a la luz de la luna llena. «Tenemos que intentarlo», dijo Anabel, con determinación en los ojos. Pero el problema era que el sacrificio requerido debía ser algo profundamente personal y querido. Carlos sacó de su mochila un collar, que su madre le había dado antes de morir, siempre lo llevaba a donde sea que vaya. Era lo más valioso para él. «Usaremos esto», dijo, con su voz quebrándose. Con la luna llena iluminando débilmente el claro, se dispusieron a realizar el ritual. Colocaron el collar en el centro de un círculo de piedras, siguiendo las instrucciones del diario. Anabel comenzó a recitar el conjuro, pero cada palabra parecía atraer más la atención del demonio. La figura oscura apareció de nuevo, acercándose lentamente, sus ojos amarillos y brillantes fijos en ellos. El viento comenzó a aullar y la tierra temblaba bajo sus pies. Miguel, aún débil, ayudó a Carlos a mantener el círculo intacto. Anabel gritaba el conjuro, luchando por mantener la concentración mientras el miedo crecía dentro de ella. De repente, la figura oscura se lanzó hacia ellos, pero al cruzar el círculo, fue repelida violentamente, dejando escapar un chillido ensordecedor. La luz de la luna se intensificó, y el collar comenzó a brillar. La figura se retorcía, tratando de liberarse del poder del ritual, pero cada vez que se acercaba al círculo, era arrojada hacia atrás. Finalmente, con un último esfuerzo, Anabel completó el conjuro. Un destello de luz blanca envolvió el claro, y el demonio dejó escapar un grito final antes de desvanecerse en la nada. El bosque quedó en un silencio absoluto, y la niebla comenzó a disiparse. Agotados, los amigos cayeron al suelo, respirando con dificultad. Parecía que habían ganado, pero sabían que el peligro no había desaparecido por completo. El diario mencionaba que la entidad podría regresar, si la ouija no era sellada correctamente. Aún tenían mucho que hacer antes de que la pesadilla realmente terminara. El alivio que sintieron tras realizar el ritual fue efímero. Aunque habían repelido a la entidad, el peligro no había desaparecido por completo.
Sabían que debían sellar la ouija correctamente para evitar que el demonio regresara. Con Miguel aún debilitado, Anabel y Carlos se prepararon para completar la última parte del ritual. El diario contenía instrucciones específicas sobre cómo sellar la ouija. Debían llevar la tabla a un lugar sagrado en el corazón del bosque y enterrarla en una tumba no consagrada, rodeada de objetos que simbolizaban la vida y la muerte. Mientras Anabel y Carlos leían las instrucciones, notaron que Miguel se estaba poniendo cada vez más pálido y débil. Sabían que debían apresurarse. Con Miguel apoyado en el hombro de Carlos, se adentraron más en el bosque, guiados por las palabras del diario. La noche parecía más oscura y silenciosa que antes, y una sensación de opresión los rodeaba. Finalmente, llegaron a un claro donde un antiguo cementerio abandonado yacía oculto entre la vegetación. Las lápidas estaban rotas y cubiertas de musgo, y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Siguiendo las instrucciones, cavaron una tumba en el centro del claro. Colocaron la ouija en el fondo y la rodearon con objetos personales, el collar de Carlos, una foto de la familia de Anabel y un libro de poesía que Miguel siempre llevaba consigo. Anabel comenzó a recitar las palabras finales del ritual, pero el bosque parecía cobrar vida, como si la misma naturaleza intentara impedirles completar la tarea. Las sombras se movían entre los árboles, y los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras que resonaban en sus mentes: no escaparás. El viento aullaba y las ramas crujían, creando una cacofonía que aumentaba su terror. Carlos, con la voz temblorosa, alentaba a Anabel a continuar, mientras Miguel apenas podía mantenerse en pie. De repente, el suelo bajo ellos comenzó a temblar. La figura oscura apareció de nuevo, esta vez más tangible y amenazante. Los ojos amarillos del demonio brillaban con una furia inhumana, y su risa burlona resonaba en el aire. Anabel gritó el último verso del conjuro, y un destello de luz emanó de la tumba, envolviendo la ouija. La figura oscura dejó escapar un grito ensordecedor y se lanzó hacia ellos, pero fue repelida por la luz. El demonio se retorcía, tratando de liberarse, pero la luz lo envolvía más y más, hasta que finalmente, con un último alarido, desapareció en la nada. El bosque quedó en un silencio sepulcral, y la niebla comenzó a disiparse. Anabel, Carlos y Miguel cayeron al suelo, exhaustos pero aliviados. Parecía que habían ganado, que el terror había terminado. Sin embargo, mientras intentaban levantarse, sintieron una presencia a sus espaldas. Al girarse, vieron una sombra más pequeña pero igualmente siniestra que se alzaba desde la tumba. Los ojos del demonio se encendieron de nuevo, y una risa más suave pero igual de escalofriante llenó el aire. La tabla no había sido sellada correctamente, y el demonio había dejado una parte de sí mismo, para asegurarse de que el terror nunca terminara. La sombra se movió rápidamente hacia ellos, y antes de que pudieran reaccionar, Miguel fue arrastrado hacia la tumba. Anabel y Carlos gritaron y trataron de salvarlo, pero la fuerza del demonio era demasiado fuerte. Con un último esfuerzo desesperado, Carlos arrojó el diario a la tumba, y Anabel gritó una oración de protección. La tumba se cerró de golpe, atrapando a Miguel y al demonio dentro. El silencio volvió a caer sobre el claro, pero esta vez era un silencio definitivo. Anabel y Carlos, destrozados por la pérdida de su amigo, sabían que nunca olvidarían esa noche. Se marcharon del bosque, dejando atrás la tumba sellada y el terror que habían enfrentado. Aunque habían sobrevivido, sabían que el bosque siempre llevaría la marca de lo que habían desatado. Años después, la leyenda del grupo de los amigos que nunca regresó a casa de Mona y Miguel se convirtió en una advertencia para todos los que se aventuraban en el bosque.
La Ouija y el demonio permanecieron enterrados, pero la historia de su encuentro con el terror absoluto vivió para siempre, recordando a todos que hay fuerzas con las que no se debe jugar.